firme confianza de que el Señor va a seguir obrando conforme a su voluntad. Tu amor llena todo mi interior. Por tu perdón, Dios lo ha movido a una hoy oración yo especial tengo por algo que usted está salvación. Solo pasando o quiero desea tu orar. voluntad. Tenga por seguro que si usted lo ha hecho con fe, el Señor va a obrar. Así que vamos ahora al tiempo de la palabra y vamos al libro de Proverbios. Vamos a continuar la serie que hace casi un año ya he comenzado con ustedes. Y estamos en el capítulo 17, todavía no lo terminamos. Y vamos a la segunda sección del capítulo 17 y hay consejos muy hermosos que el Señor quiere darnos a través de su palabra. Así que vamos a ir viendo, son varios versículos, pero vamos a ir sintetizando cada consejo en una premisa importante. Y muchos de ellos seguro te van a parecer conocidos. Recordemos que no está de más hacer la aclaración de que el proverbista, su metodología de enseñanza es la reiteración, para que tú y yo recordemos cosas. Yo te puedo apostar que muchas de las cosas que has estudiado conmigo en el libro de Proverbios las has olvidado, pero hasta yo mismo a veces puedo olvidar. Pero sin embargo, el Señor inspiró la pluma de Salomón para seguir haciéndonos recordar las cosas que son sumamente importantes. Así que vamos al capítulo 17 del libro de los Proverbios hasta el versículo 11. Capítulo 17, versículo 11 al versículo 23 y vamos a leer toda esa porción y vamos a explicar toda esa porción. Dice así: el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Y ahí quedamos nada más. Bueno, ¿qué es lo que va a hablar el proverbista en esta sección? Que es un poco larga, pero hay algo en común en todas las cosas que se dicen. Bueno, va a estar hablando acerca de personas y circunstancias peligrosas, ¿no? Hay personas que son, no me gusta usar mucho la palabra tóxico, pero hay personas que son tóxicas o de comportamiento tóxico y hay situaciones que también son peligrosas que teniendo sabiduría debiéramos tanto evitar esas personas como evitar esas circunstancias. Y lo primero que va a decir el proverbista aquí es que el rebelde o el buscapleito, dice, no busca sino el mal, dice. ¿Y qué va a suceder? Dice, el mensajero cruel será enviado contra él. Algunos piensan que se habla de un rey, perdón, de un ciudadano de una provincia que está haciendo algo malo y el mensajero del rey pues va contra él. Pero la interpretación más adecuada debiera ser que aquel que busca pleitos o que quiere enredarse siempre en contiendas y en pleitos, lo único que va a suscitar es que alguien más pleitista que él venga y le dé su merecido. Mi madre solía decirme, cuando yo estaba en mis tiempos de rebeldía, cuando era adolescente, me decía, hasta que no te encuentres con la horma de tu zapato, ahí te quiero ver, me decía. Y cuando se refería a la horma de tu zapato, era un dicho que mi madre usaba y se refería o hacía referencia a que cuando te encuentres a alguien igual que tú, de pleitista, de lengua suelta, y te dé tu merecido, ahí no vas a parar, ¿no? Y obviamente yo era un incrédulo, mi madre también, pero yo era adolescente y me había apartado del Señor y era una persona no como era ahora, ¿no?
obviamente, una persona que es pleitista es lo que va a ocasionar que otra persona peor que ella venga. Y eso es un proverbio bien interesante porque cuando nosotros estamos tendidos siempre a la ira y tratamos de alguna otra manera buscar pleito o contienda con otras personas, puede caber la posibilidad de que Dios utilice a otra persona más pleitita que tú para poder darte tu merecido. Y eso es algo interesante porque cuando el pueblo de Israel era rebelde contra Dios, ¿qué hacía Dios? Traía otra nación peor que ellos en su rebeldía y los juzgaba. Entonces, ese principio de Dios usar a alguien o algo para juzgar nuestro pecado es muy real y va acorde con lo que dice el proverbista. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Qué significa eso? Que, y también lo dice el Proverbios capítulo 1, cuando yo, obviamente no hablando de un creyente, busco pleitos o busco de alguna otra manera burlarme de la voluntad de Dios, no creamos que vamos a salir bien librados, porque el Señor de alguna otra manera va a juzgar o él mismo o usando otras circunstancias para juzgarnos en nuestro pecado. Así que si de alguna otra manera hemos pensado que usar nuestra autoridad y forzar a las personas a hacer algo va a servir o va a ser algo bueno, va a traer un buen efecto sobre nuestra vida, tengamos cuidado porque eso puede salir, como dicen vulgarmente, nos va a poder dar vuelta a la tortilla. Así que pensemos en lo que dice el proverbista. Versículo 12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Qué significa eso? Y está usando una figura literaria, el proverbista aquí, para, en su exageración, hablar de qué pernicioso, qué peligroso es el necio en su obstinación, ¿no? De hecho, que un oso es peligroso, un oso que le han quitado sus cachorros y en ese celo de la maternidad es capaz de destruir a aquel que es una amenaza para sus cachorros. Entonces, el proverbista lo está pintando como algo sumamente peligroso. Pero si pusiéramos al necio en su terquedad y a un oso muy irritado en una balanza, pues ¿quién pesaría más, según el proverbista? El necio, porque se enterquece de tal manera que no ve razones, ni siquiera puedes llegar a una conversación lógica con aquel que es necio. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Primero, lo que está diciendo el proverbista, aléjate de los buscapleitos. No tengamos, y como dice el Proverbios también, no tengamos comunicación con el hombre de iras, dice, no tengamos asociación con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera vamos a dotar su comportamiento o simplemente podemos caer en algún pleito con esa persona. Tampoco nos acerquemos al necio. No peleemos con el necio, no tratemos de discutir algo con el necio, porque el necio en su obstinación, y todavía si está enojado, es mucho más obstinado y mucho más terco que poder hablar con un oso y hacerle entender, ¿no? Es la razón por qué sus cachorros no están. Entonces, el proverbista va a usar esta ilustración para mostrar qué pernicioso, qué obstinado, qué terco, qué obtuso puede ser un necio cuando está embravecido o está guiado o cegado por su obstinación. Por ejemplo, Proverbios 23 dice algo muy interesante. En el versículo 29 al 35, vamos a leerlo rápido. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin será como serpiente, morderá y como áspid dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volvería a buscar. Aquí vemos un cuadro muy definido del necio, obviamente alcoholizado, y que después de que se ha levantado de lo ebrio que estaba, en su necesidad que hace, vuelve y busca otra vez el licor que le ha causado todo ese daño. Entonces ahí vemos una figura de cómo es la necedad y por qué debiéramos de acercarnos de las personas que son necias y no entienden razones, porque al final, como dice el proverbista, si tú tratas de enseñarle a un sabio, adquirirá sabiduría, pero tú le enseñas a un necio, él te va a odiar, dice. Entonces, la idea es no hablar con estas personas en el sentido de que si no van a entender y están irritadas, es mejor mantenerte al margen.
Versículo 13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Otro comportamiento que señala el proverbista es la deslealtad, ¿no? Si bien es cierto, en Romanos capítulo 12 nos habla muy claramente de que no paguemos mal con mal, dice, ¿no? El mal que nos hacen no lo paguemos con mal, sino venzamos, dice, el mal que nos hacen con el bien. Pero aquí el proverbista está mostrando otra situación, que hemos hecho bien y nos retribuyen con mal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, obviamente, como diría Primera de Pedro, encomendarnos al Señor, ¿no? Porque están haciendo algo injusto con nosotros, como el Señor se encomendaba cuando hacían algo injusto para con Él, pero entender que, y esto es sabiduría, que cuando nosotros pagamos o somos desleales a las personas, lo que estamos acarreando es un mal para nosotros mismos, ¿no? La deslealtad es algo que Dios detesta y lo enseña muy claramente aquí. El Proverbios capítulo 13, versículo 21 enseña, dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Entonces no es nada agradable ni bueno, es más, podría ser catalogado como una traición pagar el mal que el bien que nos hacen con mal. No debiéramos hacer eso. Por ejemplo, podríamos pensar en Saúl y en Goliat, ¿no? Que hizo David, perdón, ¿qué estoy hablando? David y Goliat. David y Saúl. ¿Qué sucedió entre Saúl y David? Bueno, David venció a Goliat, ¿no? Y ayudó a Saúl porque no había nadie de su ejército que podía vencer a Goliat. Sin embargo, ¿qué pasó en el corazón de Saúl? Se originaron celos y odios hacia la persona de David. Tanto así que él lo persiguió constantemente y muchos de los salmos que él escribe es según este contexto, ¿no? De la persecución que había comenzado Saúl contra David. ¿Por qué? Porque en la mente de Saúl, obstinada, necia y cegada por la ira, pensaba que David estaba conspirando contra él de la mano de su hijo Jonatán, ¿no? También él rompió su familia prácticamente porque también tuvo enemistad para con su propia hija, Mical, para con su propio hijo, Jonatán, a causa de un fantasma que él veía, que creía que David estaba conspirando contra él, lo cual no era así. Así que, ¿cómo terminó Saúl? Terminó muerto, ¿no? Y al lado de su hijo muerto en batalla, ¿no? Y muy triste, y David llora mucho por la muerte de su gran amigo Jonatán. ¿Y qué sucedió? Bueno, simplemente por una persona que decidió pagar con mal el bien que le hicieron. Nunca hagamos eso, hermanos. Por eso la Escritura nos está exhortando a pagar el bien que nos hagan con bien. Versículo 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. La Biblia textual de la cuarta edición lo traduce de la siguiente manera. Dique rajado es el comienzo de un pleito. Apártate antes que revientes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el proverbista? Está imaginando, ilustrando que un pleito que se origina entre dos personas es parecido a una represa que tiene una grieta. Esa grieta no va a poder permitir que el agua siga contenida ahí. La grieta se va a hacer más grande a medida, y está usando una metáfora, a medida que la conversación comienza a hacerse más acalorada, la ruptura entre la relación de ambas personas comienza a abrirse más. De la misma manera que el agua y el ímpetu del agua comienza a resquebrajar la grieta y las aguas salen continuamente y arrasan con todo, porque la represa ya no puede contener el agua. De la misma manera, cuando hay una situación hostil entre dos personas, lo mejor es salir de la conversación. ¿Por qué? Porque al hablar amargamente con otra persona y mientras que los ánimos están caldeados, lo único que va a terminar eso o en golpes o en enemistades o en palabras que nunca quisimos decir. Entonces, ¿cuál es la vía que nos muestra el proverbista aquí? Si hay una contienda, sea en la iglesia, sea en el matrimonio, sea en cualquier lugar donde hay una relación interpersonal, lo que tenemos que hacer es, si vemos que la situación se está encendiendo, mejor es terminar la conversación, no porque seamos cobardes, sino porque ser sabios, porque vamos a acabar diciendo cosas que no sentimos, hablando cosas que no quisimos decir y ofendiendo a las personas de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mejor esperar que todo el enojo baje
toda la amargura se calme y poder hablar, como dicen por ahí, con la cabeza fría en vez de enojados. Pablo nos va a decir algo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, según ese mandato que armoniza mucho con este libro de Proverbios, tenemos que, si vemos una contienda en cualquier esfera de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es separarnos hasta que podamos resolver la situación de una manera pacífica. Versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Bueno, algo que Dios aborrece y que va en contra de su carácter es la injusticia, porque sabemos que Dios es justo. Dios detesta la injusticia en cualquier plano de la vida humana. Dios detesta la injusticia. Entonces, cuando de alguna otra manera preferimos justificar a aquel que, o absolver de culpa a aquel que es culpable, y más bien achacamos a aquel que es inocente, lo que estamos haciendo es una injusticia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según lo que quería el Señor? Y es obviamente no actuar de esa manera injusta, sino actuar de una manera justa, honesta y limpia. Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice, de la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Siempre ser sincero y honesto en todo su proceder, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en cualquier lado. La persona que no poder cubrir el pecado de las personas, ni tampoco culpar al inocente porque no se puede defender. Entonces, la idea es siempre poder actuar rectamente, porque es la manera en que a Dios le agrada que actuemos. Versículo 16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera que me parece bastante fuerte y dice, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Y pinta al necio como un descerebrado, ¿no? Y básicamente lo que trata de decir el proverbio es que no es que el necio no es que el necio no tenga la posibilidad de redimirse, o sea, de poder ser transformado, de poder cambiar, sino lo que está condenando aquí el proverbista es que cree el necio que puede ser sabio permaneciendo aún en su necedad. Y hay que entender que si yo quiero adquirir sabiduría, tengo que despojarme de la necedad para adquirir la sabiduría. O soy necio o soy sabio. No hay un punto medio, no pueden las dos cosas habitar en mi mente, ¿no? Entonces, si yo soy sabio, tengo el temor de Jehová. Y si tengo el temor de Jehová, me voy a alejar del mal. Pero si yo soy necio, obviamente me estoy burlando de la voluntad de Dios y eso no es ser sabio. Entonces, ambas cosas no pueden morar en la mente de una persona, y mucho menos de un justo. Entonces, lo que está enseñando el proverbista aquí es entender que ni el dinero puede comprar la sabiduría, porque el temor de Jehová no puede ser comprado, es adquirido cuando yo estoy expuesto continuamente a la palabra de Dios, pero también debo de entender que si yo no desecho la necedad, es imposible, por más dinero que tenga, llegar a ser sabio. Entonces, es necesario e imprescindible que yo abandone la necedad para adquirir la sabiduría. Entonces, hay una serie de cosas que el proverbista nos está diciendo aquí. Yo tengo que alejarme de los buscapleitos, yo tengo que alejarme del necio, yo tengo que desechar el acto de poder pagar el bien que me hacen con mal. Yo debo de apartarme de las personas que quieren pelear o que me incitan a pelear, porque de alguna otra manera yo voy a caer también en esa discordia. También debo de comprender que aunque yo pueda actuar de una forma no recta en secreto, eso no significa que Dios no va a ver mi falta de honestidad. Por eso que yo no puedo justificar al impío ni condenar al justo, porque esas cosas aborrece Dios y Dios ve todas las cosas y puede también juzgarme a mí. Entonces, de nada sirve poder excusarme, sino que debo de adquirir la sabiduría. Versículo 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo que está diciendo aquí es
que cuando yo, y esto sí no es algo nocivo, sino más bien debería ser algo favorable, y es por eso que los creyentes deben de esforzarse por la unidad en la iglesia, y por eso es que el creyente debe ser una persona pacífica, porque mientras que nosotros tenemos amigos, sin darnos cuenta es una inversión para el futuro. ¿Por qué? Porque lo dice el proverbista. Cuando yo tengo un amigo, en los tiempos o en los reveses de la vida, en los tiempos de dificultad, si yo no tengo hermanos o no tengo algún familiar a mi lado, mi amigo puede fungir esa labor de ser un hermano, porque la amistad trasciende a la sangre, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar otra vez en David y Jonatán, ¿no? Ellos hacen un pacto cuando David piensa escapar del palacio, y ambos en el patio del palacio se abrazan y se hacen jurar uno al otro que tendrán misericordia y compasión del uno al otro si es que algo sucede en el mañana, ¿no? Jonatán le hace prometer a David: prométeme que tendrás misericordia con mi casa, le dice, ¿no? Y me harás misericordia. Y David le promete eso. Se distancian buen tiempo, Saúl sigue persiguiéndolo, y cuando sucede todas estas cosas y Saúl muere también Jonatán, vemos en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1, que él llega otra vez al palacio y pregunta acerca si hay algún descendiente de Jonatán para poder hacer misericordia, y ahí aparece Mefiboset, ¿no? Y Mefiboset sabemos que era un hombre lisiado de ambas piernas que salió de Lodebar, que era un lugar de aridez, y por la misericordia que Dios mostró a través de David, al final Mefiboset comparte el reinado o el palacio con David, aunque él era un lisiado y según la cultura era un hombre despreciable. Entonces, podemos ver un claro ejemplo de cómo una persona o cómo la amistad puede trascender más allá, y por eso nosotros los creyentes tenemos suficientes razones para conservar siempre la unidad en la casa de Dios, ¿no? Por esta razón, porque tú no sabes en qué momento puedes tener un revés en la vida y esa persona que está a tu costado puede ser ese ángel que Dios mande para ayudarte. Así que en todo tiempo ama al amigo, porque él es un hermano en los tiempos de dificultad. Versículo 18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale fiador en presencia de su amigo. Y esto nos habla un poco de la prudencia. El creyente debe de ser una persona prudente. El comprometerse económicamente con otras personas o ser aval de deudas ajenas sin saber la calidad de persona que es a quien se le está avalando, es meterse en un aprieto. El proverbista ha hablado muchas veces acerca de esto, de las finanzas. Hay que tener mucho cuidado porque por finanzas muchas veces las amistades se rompen, aún las familias se distancian por el dinero. Entonces, hace un tiempo atrás estuve conversando con una persona y esta persona tenía un familiar que estaba metido en deudas y había sacado dinero de un patrimonio familiar y lo había prestado a una persona, le había prestado a otra persona, y esa persona se hicieron ojo de hormiga y al final la persona se quedó en un aprieto porque el familiar de quien era ese dinero no sabe que lo prestó y las otras personas no aparecen, ¿no? Y la deuda casi asciende a los 20,000 soles, ¿no? Y esta persona está en aprietos. Y eso es una historia que se repite y se ve en cualquier lugar. Entonces, tengamos mucha prudencia cuando de prestar dinero se trata o cuando de avalar a una persona y poner nuestro nombre y poder justificar a otra persona en las deudas que tiene. Tenemos que tener mucho cuidado, y el proverbista nos habla acerca de la prudencia. Es necesario tener prudencia aún cuando es por dinero, porque de alguna otra manera aún Satanás se puede valer de estas cosas para poder traer abajo nuestra confianza o la unidad o algo en nuestras vidas. Versículo 19 dice, el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina, dice. Aquí este verso es un poco difícil porque algunas personas piensan que se refiere esta palabra puerta a la palabra rostro, y algunos creen, o por ejemplo la nueva traducción la nueva versión internacional piensa que el que ama la disputa ama la transgresión, y el que levanta mucho la cabeza, dice, busca su propia ruina o busca que le den un golpe, así es como traduce la nueva versión internacional. Sin embargo,
Por ahí va el concepto, se repite al igual que el verso 11, cuando estoy o yo o me asocio a un buscapleitos, nada va a terminar bien. ¿No? Una persona que está buscando pleitos, una persona que está buscando los tres pies al gato y siempre hincando ahí para un pleito. Y hay personas así, yo he conocido personas que no se tranquilizan hasta que no ven que algo se revienta, ¿no? O que no se tranquilizan hasta que todo se prende en llamas. Tenemos que ser muy sabios. Siempre cuando conversemos con una persona y hay un problema de por medio, siempre hay que actuar de una manera razonable, de una manera civilizada y conversar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque va a terminar mal. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice lo siguiente, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Que cuando yo me predispongo a pelear con una persona, es imposible que Dios obre a través de mi vida y voy a silenciar al Espíritu de Dios. Nada de lo que salga de mis labios va a ser edificante, ni va a ser sabio, ni va a ser prudente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que no amar la disputa, no amar las contiendas, no amar el pleito, porque cuando yo peleo con una persona, yo no estoy resolviendo un tema. Yo estoy rasgando el alma de esa persona. Y lo que va a hacer es la persona, voy a generar tensión y la persona va a responder en su carne. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como lo dijo ya el proverbista en versos anteriores, si veo que las aguas van a romper, el dique se va a romper y todo se va a salir hacia afuera, entonces, ¿qué tengo que hacer? Retirarme. Porque sé que los problemas, las groserías, los malos pensamientos, la tensión y la enemistad se vienen sobre mi vida. Entonces yo tengo que ser sabio y escapar de esa situación. Va a darnos una idea y un aliciente de por qué yo debo hacerlo también, unido al versículo que hemos leído, el versículo 19, lo va a decir en el versículo 20, dice, porque el perverso de corazón nunca hallará el bien, dice, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces tengamos mucho cuidado cuando hablamos, tengamos mucho cuidado cuando decimos. Como una vez, cuando estoy en consejería matrimonial siempre lo digo, no es muchas veces lo que decimos, sino cómo lo decimos. No, puedes estar diciendo seguramente la verdad cuando estás amargo, ¿no? Y seguramente lo que estás diciendo es justificable, pero la forma en que lo dices, el tono en que lo dices, la manera y aún cómo gesticulas tu rostro, cuando lo dices, eso puede provocar a que todo se incendie. Entonces, ¿qué debo de entender? Que cuando yo tengo ese corazón de ya, contienda, ya, vamos a pelear, ya, te voy a decir tus verdades en tu propia cara. Sobre todo eso pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Cuando hacemos esas cosas, no vamos a hallar el bien. Sí vamos a hallar el mal, pero el bien no lo vamos a hallar. ¿Por qué? Porque el que revuelve con su lengua, el que está con la lengua dándole vueltas en la boca, es lo que está diciendo el periodista, diciendo obviamente muchas cosas sin pensar, dice, va a caer en el mal. Vamos a caer en pecado, vamos a romper una amistad, vamos a romper una relación, vamos a resquebrajar nuestro matrimonio, vamos a ofender a nuestro cónyuge, o vamos a hacerlo dentro de la iglesia, tal vez ofendiendo a algún hermano o haciendo una u otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar esa perversidad, porque recordemos, hermanos, nuestro corazón es un corazón aún caído, que lucha contra el pecado, es un corazón que todavía solamente Dios lo conoce y son como aguas profundas. Y muchas veces hay cosas en nuestro corazón que ni aún nosotros sabemos y tampoco en nuestra pecaminosidad no somos capaces de saber cuán malos somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es no revolver con la lengua, sino ser sabios. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 6, versículo 15, y esto es una exhortación que nos da el proverbista. Si tú lo ves, el contexto del versículo 2 está hablando del hombre perverso. Aquel dice que anda en perversidad de boca, aquel que hace seña con los dedos, que habla con los pies, o sea, en su violencia, que anda pensando mal todo el tiempo, que siembra la discordia. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 15. Por tanto, conclusión, es lo que está diciendo el proverbista, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Porque cuando ya lo embarramos, cuando ya decimos algo, cuando ya expresamos algo, cuando ya gritamos, cuando ya insultamos, cuando ya ofendemos, cuando ya largamos, cuando hacemos algo, ya heriste a la otra persona, ya le dejaste una marca, que si tú no lo restauras con amor, con perdón, ya lo dejas así.
Ya está dañado esa persona. Y ten por seguro que el mal que tú haces es un boomerang contra ti mismo, porque en ese momento esa persona tal vez no te lo dice en la cara, pero lo va a guardar en su corazón. Y cuando sea el momento oportuno de utilizar sus flechas, sus saetas contra ti, lo va a usar. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? No ser perverso, porque sé que la calamidad está frente a mí y me va a hacer peor a mí. O sea, yo no debo de hacer eso. Versículo 21 dice, el que engendra el insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Lo que está diciendo el proverbista, o perdón, lo que no está diciendo el proverbista es que tener un hijo es algo que va a traer insatisfacción. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tener un hijo necio es lo que trae la infelicidad. No el hijo, sino la necedad del hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando un padre tiene un hijo necio o una madre tiene un hijo necio, en una mala actitud, obstinado en su maldad, lo que vamos a cosechar los padres, nosotros, es vergüenza, tristeza o descontento al ver la necedad del muchacho. Cuando está obstinado en algún pecado o simplemente en una rebeldía abierta contra la voluntad de Dios. Por eso es necesario muchas veces, no necesario muchas veces, es imprescindible la crianza bíblica y es oportuna para que el niño entienda la sabiduría de Dios. Por eso tú vas a ver que el Proverbios en los primeros capítulos y gran parte del libro de los Proverbios va a exhortar a que los jóvenes escuchen y adquieran sabiduría, adquieran prudencia, adquieran temor de Dios. Entonces tú y yo, padres que somos, debemos estar involucrados continuamente en una capacitación, en una educación que sea una amonestación en el Señor a nuestros hijos, para que ellos en algún momento, cuando cometan un error, puedan resarcirlo y no ir contra nosotros y ponernos en vergüenza. Entonces, la idea es modelar el corazón de nuestros hijos en el temor de Dios. Y eso es el primer postulado que menciona el libro de Proverbios. Cuando tú comienzas el viaje en el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta que es un viaje hacia el temor de Dios. Y eso es lo que tú y yo, nosotros debemos de considerar. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Versículo 22. Entonces, en contexto de todo lo que se está diciendo, podemos entender una cosa ya para terminar. Y es que cuando nosotros todavía queremos conservar situaciones peligrosas, tóxicas, y a personas peligrosas y que tienen cierta influencia sobre nuestra vida, que no nos ayudan ni nos edifican, lo que estamos logrando es que nuestro corazón esté sumamente triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a vivir en este ambiente. Si usted entiende, este verso está insertado en todo este contexto, así que hay que entender este texto a la luz del contexto de lo que está diciendo el proverbista aquí. Cuando mi corazón está alegre, y eso puede ser un remedio, hablando metafóricamente para mi alma, cuando yo me alejo de estas cosas, mi propio corazón debe de alejarse de la toxicidad del mundo, debo de alejarme de aquellos agentes que traen toxicidad a mi vida, debo de alejarme de los escenarios que me incitan al pecado y buscar la sabiduría de Dios. Eso va a ser un buen remedio en mi propia vida. Pero si yo permanezco y persisto en el pecado y con las personas que pecan, lo único que va a lograr hacer estas cosas en mi vida es traer tristeza y decepción. Dice el versículo 23, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. Y lo que está diciendo el proverbista acá es que el malvado tiene la capacidad y la particularidad de ser deshonesto y va a actuar según su naturaleza, deshonesta. Entonces, otro aliciente más para yo alejarme de las personas que no buscan la voluntad de Dios. Hay que entender algo, o sea, si bien es cierto, no todo el mundo tiene ese corazón abierto a la rebeldía hacia Dios. Todos por naturaleza son rebeldes, somos rebeldes. Pero hay personas que son sensibles a la palabra de Dios de alguna otra manera cuando escuchan o cuando le predicamos. No estamos llamados a alejarnos de todo el mundo, pero sí a alejarnos de aquellos que, habiendo escuchado la verdad, no quieren obedecerla. ¿Por qué? Porque el impío es deshonesto. Y si tiene que comprometer sus principios para poder ganar dinero, lo va a hacer porque no tiene pudor. Eso es lo que está diciendo aquí el proverbista en el versículo 23. Entonces, a la luz de todo el contexto que se ha dicho,
las personas peligrosas, los lugares peligrosos, las conversaciones peligrosas, las circunstancias peligrosas. Es algo que el creyente debe de alejarse porque está llamado a la pureza, está llamado a la santidad, está llamado a la justicia, está llamado a la paz. El creyente no pelea, el creyente no es injusto, el creyente no es deshonesto, el creyente no hace lo que es aborrecible a los ojos de Dios. El creyente siempre busca agradar a su Señor. Amén. Entonces, algo que Proverbios nos ha enseñado es justamente eso. El creyente o el justo debe de hacer las cosas que son justas ante los ojos de Dios. Así que vamos a orar un momento y después pasaremos a las ofrendas para ya culminar este servicio. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso en tu presencia, por tu fidelidad a nuestras vidas y por enseñarnos mucho en el libro de Proverbios. No queremos ser deshonestos, Señor, queremos ser honestos delante de ti. Ayúdanos, por favor, a recordar que tú nos has llamado a la pureza, a la santidad, a la justicia, a la limpieza de manos, de ojos, de todo. Y debemos de aproximarnos a eso. Ayúdanos a alejar de nosotros las personas perversas y también, Señor, los labios perversos. Porque, amado Dios, no podemos de ninguna otra manera ser una fuente de dos aguas. Tenemos que tener labios puros para ti, Señor, y ser en todo momento un agente de paz, de paciencia, de tranquilidad, de amor, de rectitud, porque eso es lo que nos llama, Señor. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a luchar contra nuestro propio pecado. Hay muchas cosas que debemos de afrontar y muchas cosas que vienen contra nosotros o que mueren en nosotros aún y que debemos de sacrificar. Ayúdanos, Señor, a poder terminar con el pecado que nos asedia, Señor, y correr la carrera, amado Dios, con esa libertad que tú nos dices, porque nos llamaste a ser libres y no más esclavos del pecado. Amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra. No permitas que Satanás la robe, sino que quede allí y dé fruto abundante para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.